Tenemos con nosotros al profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Oliver Klein, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. El pasado lunes 6 de febrero presentó la conferencia Mauthausen, el trágico reencuentro entre republicanos y judíos sefarditas. Hola, buenas tardes, Oliver, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Muchas gracias por atendernos. Oliver, nos gustaría mucho que nos pudieras explicar más acerca de este tema, del reencuentro de republicanos y de judíos sefarditas. Realmente yo debería agradecer la tarea que en ese sentido ha hecho desde hace mucho tiempo Andreu Lascorz, porque el hecho de presentar esta conferencia tiene su origen en un congreso internacional que organizamos, que yo tuve la suerte de coorganizar en la Universidad Rovira i Virgili desde el área de Ciencia Política, sobre el 80 aniversario de la Guerra Civil Española. Andreu fue conocedor de esta convocatoria y nos presentó la posibilidad de hacer esta ponencia, de unir el exterminio, la presencia judía sefardita en los campos de concentración nazi, con también la presencia republicana del exilio republicano en los mismos sitios. Es una historia que coincide trágicamente y que evidentemente nos pareció muy interesante, y a raíz de esa ponencia que se dio en el Congreso, también Andreu quiso que se le presentara dicha conferencia en un ámbito no académico, más popular, más divulgativo, como fue lo que hicimos este lunes. Porque este reencuentro, ¿por qué se denomina como trágico? Pues realmente en aquella época te podían pasar dos cosas auténticamente malas, según aquellas personas que pensaban que la imposición de un criterio único, de un totalitarismo, seguramente nos llevara, según ellos, a una sociedad mejor, y que evidentemente no era así. Y en esos tiempos, el hecho de ser de una ideología republicana, demócrata, socialista, comunista, anarquista, participar en movimientos sindicales y, por otro lado, tener una ascendencia judía, ya fuera sefardita o askenazí, pues evidentemente era motivo de ser represaliado, y con esta presencia casi en la historia de la humanidad antes inconcebible de unos campos de concentración que finalmente serían de exterminio, como los que se organizaron en Polonia, Alemania, por parte de las autoridades nazis. Por eso decimos que fue trágico, porque personas con una trascendencia intelectual, con una trascendencia de compromiso político, transformador, sindical, participantes activamente en la sociedad, de un momento para el otro fueron acusadas con el dedo para posteriormente ser aniquiladas. En concreto, cuando hablamos del Holocausto, sobre todo en relación a los judíos, afectó más a una mayoría askenazí. Se oye menos hablar de judíos sefarditas. Correcto. En este caso, estos judíos sefarditas, ¿de qué países provenían? Sí, eso fue un motivo de las dos. Evidentemente, él hacía hincapié en dichas conferencias en que los españoles republicanos habían confraternizado con alguien que hablaba una especie de español, que era el ladino, que eran personas de ascendencia judía sefardita, antiguamente expulsados por los reyes católicos y posteriormente igualmente perseguidos, pero que tenían un sentimiento de proximidad hacia lo español y a las mismas ideas políticas republicanas, socialistas. Y esas personas se las encontraron en estos campos de exterminio procedentes de países como Grecia, mayoritariamente, Bulgaria, Rumanía, la antigua Yugoslavia, y evidentemente Andreu, y lo hemos analizado, lo hemos estudiado, son personas concretas de poblaciones que se pueden casi reconocer hoy en día su procedencia, que fueron a parar a, por ejemplo, Marruecos, y de Marruecos al Imperio Otomano, a Turquía, y de Turquía a la antigua República Yugoslava, también de presencia otomana, Sarajevo, como un centro importante de presencia judía, Salónica en Grecia, Sofía en Bulgaria,
donde habían comunidades sefarditas muy importantes que tenían su origen en la península ibérica. Y de aquí ese reencuentro en los campos de exterminio y esa posibilidad de confraternizar no solo por las ideas políticas, la coincidencia, sino por el origen común y el amor a esa lengua y a ese pasado común que fue en la península ibérica en Sefarato. Ambos, tanto judíos sefarditas como republicanos, fueron aprisionados en Mauthausen. Su único destino fue ese. Fue un campo de... No, hay más mezcla, la gran cantidad, porque evidentemente el alemán nazi intentaba clasificar, saber dónde estaban los enemigos, exterminar, y evidentemente una gran historia, una gran concentración fue en Mauthausen, como decíamos, pero existen historias coincidentes en otros campos, más o menos de exterminio, de clasificación, y también existe aquellas personas que también citamos que consiguieron escaparse mediante esa colaboración española, digamos, la tarea que se hizo desde los consulados, que hoy en día podemos decir que fue una tarea más voluntaria o voluntariosa, también heredera de la relación privilegiada que se tenía con estas comunidades o que se recordó en esos momentos, pero que no fue del todo organizada de forma estatal o por el régimen franquista, que es quien ya gobernaba en la península, pero sí que hubo esas personas que gracias a la colaboración consular pudieron gozar de un pasaporte y escaparse precisamente de estos cambios de exterminio. Pero evidentemente sí, Mauthausen es el foco de una historia muy triste en la cual coinciden estos encuentros y estas dos procedencias. Aparte de la religión, que eran judíos y, como bien has dicho, sefardíes, y con sus raíces en España, esto fue el motivo también de esa persecución, es decir, ese amor por la península. Sí, piensa que los alemanes nazis en aquel momento y toda la ideología que se crea contra el judío, tú lo has dicho, estaba configurada en relación al judío que ellos conocían, Ashkenazí, y luego, por tanto, la historia de los sefarditas o de la presencia sefardita en otros lugares más meridionales de frontera con el Mediterráneo, para ellos yo creo que no era tan importante o era secundario, pero al identificarlos como judíos ya entraban en una misma acusación original, la acusación de todos los males y el objetivo de exterminarlos. 6 millones es una gran cantidad. Y en ese sentido, pues evidentemente esos judíos que no habían vivido en Alemania ni en Austria, algunos sí, en Viena también había comunidades sefarditas, pero la mayoría son ashkenazíes, son judíos que se encuentran con esta problemática desde una lejanía abismal. Pero sí que hay argumentos que ellos buscan para señalarlos con el dedo, como decía antes. No es tanto, también diría, por su religiosidad absoluta, por su ortodoxa, porque sabemos que muchos judíos de este ámbito precisamente ya no eran muy religiosos, sino reconocían el judaísmo como su origen, su forma de vida, su sentido, pero no eran especialmente religiosos en cuanto a la profesión de la fe, el culto, pero sí que en un momento dado habían defendido unas ideologías que los nazis tampoco podían aceptar. Y en eso sí que hay una doble acusación. Una por ser judío general, aunque no les pertocaría por no haber convivido ni en Alemania ni ser causantes de nada directamente, pero sí en esa lucha contra el comunismo, el socialismo, el anarquismo, en el cual muchos judíos sí que participaban de estas ideas y también se les acusaba doblemente por esa pertenencia. Unas ideas más próximas al republicanismo, a una mentalidad más... Por eso digo una doble acusación, una original, sí. Uno es de donde es, de sus raíces, y lo que he querido matizar es que especialmente los originarios de la península ibérica, los sefarditas, que podían estar tranquilamente en sus comunidades, en Italia, en Grecia, en Bulgaria, en Francia, pues no tenían una culpabilidad directa en ninguna de las cosas que podían haber pasado en Alemania o que justificaban el ascenso nazi. No tenían una vinculación directa, pero sí en esa época se vive una lucha directa, un combate directo ideológico de una opción alternativa a la democracia
como es el fascismo, a otra alternativa. Tampoco se dio en el tiempo demasiado democrática, pero en aquel momento era idealista, que era el socialismo y el comunismo. Y esa acusación también cae sobre ellos. No, realmente lo que has apuntado es realmente interesante. Desde luego, personalmente nunca me había planteado esto antes, ¿no? Realmente no era conocedora de este matiz tan importante, ¿no? Que no solo era por sus raíces judías, sino por otra vertiente. Sí, la verdad es que es una tristeza que el siglo XX se convirtiera en un siglo de extremos, ¿no? De los ismos, de autoritarismos, de totalitarismos, y en este sentido tanto fascismo como una idea alternativa que podía ser salvadora, pero finalmente tampoco funcionó, que en la fundación del Estado de Israel original también dio a la filosofía de los kibbutz, a la particular forma de hacer, de participar en esa construcción del nuevo Estado, pues realmente hacía que las personas se situaran en un extremo o en otro y se enfrentaron los unos con los otros. Evidentemente había habido luchadores judíos del lado de las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española, y eso era conocedor Hitler, igual que los otros fascistas. Era un siglo en el cual se creía que quedaría vencedor uno de los dos bandos como alternativa a la democracia liberal, y evidentemente se identificaba a este colectivo como defensor o propicio o más cercano a lo que fuera en su momento la República, o a la construcción de un modelo de sociedad pues más del tipo socialista, como decíamos. Más democrático, sí. Y una cosa, si me dejas añadir, sí, que también es importante no generalizar. También yo particularmente he estudiado la presencia de judíos en el norte de África, concretamente en el protectorado, en el antiguo protectorado español del norte de Marruecos, y también no todos los judíos piensan igual, que es una obviedad, y pese a ser todos, la gran mayoría evidentemente de origen sefardí, pues incluso hay algunas familias, colectivos, que incluso se dice que financiaron el alzamiento nacional de Franco para mantener sus privilegios. Estoy hablando de ese prólogo de la Segunda Guerra Mundial, que es la Guerra Civil Española, donde se enseñan las cartas por parte de las tropas rusas, se enseñan las cartas por parte del ejército alemán, y cada bando enfrentado utiliza a sus aliados para vencer. Pues también los judíos, estamos comentando, que se alegraron del alzamiento de Franco en su momento. Uh-huh. Y eso hace que decir que la mayoría, o que sí, que hay una tendencia global a identificar a grupos por sus comportamientos, pues también hay comportamientos individuales que hay que matizar y sobre los cuales hacer excepciones. Claro, que también sí, es necesario saberlo todo, ¿no? Sí, en ese aspecto. Oliver, te agradecemos muchísimo que nos hayas ofrecido esta entrevista tan interesante, que desde luego para mí ha sido muy reveladora. Un placer, y también agradeceros que desde la difusión que realicéis y realizáis desde hace tiempo, pues se abra el espacio al debate, al matiz, a la explicación de los hechos, ¿no? Porque sobre estos hechos que son tan importantes, pues muchas veces lo que tenemos que hacer es seguir explicándolos, seguir buscándole el matiz, que lo describan, y como no olvidarlos y darnos a conocer en la mayor medida posible a las generaciones que vienen detrás nuestras. Por supuesto, siempre el conocimiento y la divulgación ante todo. Eso en primer lugar. Muchísimas gracias entonces, Oliver, por atendernos. Gracias a vosotros, un placer. Un placer.